Desde Reno, Nevada, en la Iglesia Cristiana Vino Nuevo, sean bienvenidos todos una vez más. Llegó el momento para escuchar el mensaje de Dios. Y como un solo pueblo en unidad de espíritu, abre tu corazón a Él recibiendo su palabra. Atesórala dentro de tu corazón. Con ustedes, nuestro pastor David Moreno. Abramos nuestras Biblias, hermanos, y leemos aquí en capítulo 19, en el verso 20 al 22. Nos quedamos, hermanos, en la crucifixión, donde dijimos que Juan, hermanos, no es explícito en explicar, hermanos, qué pasó con la crucifixión y todo eso, hermanos, en dar detalles como los otros evangelios. Juan, hermano, dice, y ahí lo crucificaron. Los otros hablan un poco, hermanos, qué sucedió, lo que sucedió sobre la crucifixión. Juan no. Juan, hermanos, no habla mucho al respecto. Vamos a leer entonces, hermanos, el verso 20 y luego vamos a orar. 20 al 22. Y dice, y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo y en griego y en latín. ¿En cuántos idiomas estaba escrito? Hebreo, griego y en latín. Dijeron a Pilato, los principales sacerdotes de los judíos, no escribas rey de los judíos, sino que él dijo, soy rey de los judíos. Respondió Pilato, lo que he escrito, he escrito. Dijimos, hermanos, la vez pasada en la crucifixión, explicamos, hermanos, de un hombre que estudió la crucifixión, un doctor, médicamente, los dolores de Jesús, los padecimientos, hermanos, y no fue fácil. Era una muerte, hermanos, que los romanos no se la daban a los ciudadanos romanos. Se la daban, hermanos, a hombres criminales, a hombres malvados, a hombres, hermanos, que tuvieran una condena máxima. Y así, hermanos, muere Jesucristo y vimos, hermanos, que médicamente se cree, hermanos, que sufrió paro cardíaco, hermanos, derrame cerebral, epilepsias y muchas otras cosas, hermanos, que le dieron en la cruz por el cansancio, el sueño, los latigazos, los golpes. Hermanos, iba muy débil ya a la cruz y, hermanos, era una muerte sumamente terrible, hermanos, inimaginable. Dice este doctor que solamente cuando usted lo puede entender médicamente, hermanos, cambia la vida y entiende uno, hermanos, cómo alguien que no necesita morir lo hace, hermanos, por amor a la gente. Era entonces, hermanos, la crucifixión de Jesús y dice que le pusieron un rótulo. Muchos piensan, hermanos, que este rótulo lo pusieron por burla. Esta era una costumbre, hermanos, entre los romanos de poner un rótulo en la cruz, dando a entender, hermanos, cuál era el crimen por lo que aquella persona estaba muriendo. Note que él puso rey de los judíos. Los judíos no se enojaron porque pusieran el rótulo, sino se enojaron porque puso rey de los judíos. Dijeron, no, él dijo, soy rey de los judíos. Entonces, no por el rótulo, todos se les ponía un rótulo, porque ahí en el rótulo decía, hermanos, por qué moría cada persona. Muchos creen que es por una infamia, por una burla que le pusieron rey de los judíos. No, hermano, él murió y su crimen era ser rey de los judíos. Y dijo Pilato, lo que he puesto. O sea, como quien dijo, ¿y quién me va a cambiar de idea? Yo soy el que manda aquí. ¿Ok? Se le colocaba entonces, hermanos, un letrero y era normalmente, hermanos, que se les ponía el título de lo que estaba, hermanos,
cuál era lo que estaba muriendo. Vamos a ver aquí Lucas, hermanos, Lucas 23, 38. Aquí dice en Juan, que se le escribió en hebreo, en griego y en latín. Vamos a ver qué dice Lucas. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el Rey de los Judíos. Ese es el título por qué Jesús estaba muriendo. Entonces, hermanos, los romanos solían hacer esto, hermanos, para todos los, los criminales. Note, muchos podían leer el letrero. Entonces, los romanos tenían una costumbre: matar a los criminales en un lugar donde fuera bastante cerca de la ciudad o que fuera transitada. ¿Cuál era la razón? Para que la gente lo mirara y se contuvieran los criminales de hacer crímenes, porque decían, así vamos a terminar. Entonces, hermanos, muchos de los judíos podían leer ese letrero. Vimos la vez pasada, hermanos, que Jesús estaba profetizado que tenía que morir fuera de la ciudad, como el animal que sacaban afuera, hermanos, y dice que lo quemaban vivo y era inmolado. Jesús, en representación de Isaías, hermanos, 53, también, hermanos, fue inmolado como ese cordero que tenía que morir fuera de la ciudad. Algo que era una costumbre, hermanos, religioso, pero en esto, hermanos, fue una costumbre romana que lo hacían afuera. Véngase aquí, hermanos, a Juan 1, 45 y 46, por favor. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Miren, hermanos, Jesús nace en una ciudad tan insignificante y era el rey de los judíos. Me estuve averiguando, hermanos, qué era Nazaret. Se cree, hermanos, que era un pueblo en aquel tiempo que vivía no más de 150 personas. Era un pueblo bastante insignificante, hermanos, en aquel lugar. Y la gente no creía que de ahí podía salir algo bueno. ¿Por qué escoge Dios nacer en un pueblito, hermanos, aunque ya estaba profetizado, hermanos, insignificante? Nace, hermanos, en un pesebre, nace un pueblo insignificante. Hermanos, nace en los más bajos él. ¿Cómo los judíos le podían recibir como un rey? Esperaban, o ellos todavía esperan a alguien, hermanos, que venga de la cuna de una buena representación, que sea, hermano, representable. Y él viene de un lugar tan humilde, hermanos, y dice que es el rey de los judíos. Hermanos, estos hombres ya habían estudiado todo esto. Ya sabían, hermanos, cómo tenía que ser. ¿Se acuerdan cuando los magos llegaron a buscar, hermanos, al que había nacido? Ellos sabían, dicen que van a nacer en tal lugar. Gloria a Dios, ya poco me da con gran brinco, Mauricio. Gloria a Dios. Ya se le habían anunciado, hermanos, sí sabían, pero en realidad nos pasa a veces, hermanos, como nosotros ahora en día leemos cosas, pero no las queremos entender. ¿A usted le pasa, hermano? Que lee algo y no lo quiere entender, o simplemente no lo quiere persuadir, o no lo quieren recibir. ¿Cuánto les ha pasado eso? Eso es terrible, hermanos, porque cuando se lee algo y no quererlo recibir, hermanos, eso le pasó a los fariseos, eso le pasó a los religiosos. Leerlo, saberlo, pero no quererlo entender. Porque una cosa es que usted lo lea y lo asimile, pero usted dentro de usted mismo quiera, hermanos, anularlo. Y a mucha gente le pasa. Por ejemplo, hermanos, ¿cuánta gente no le ha pasado con ideas? Por ejemplo, el vino. Mucha gente sabe que dice la Biblia que los borrachos no heredarán el reino de los cielos.
Pero ¿qué hace el borracho? Se justifica. La Biblia dice que Jesús hizo el vino, es correcto, ¿verdad? Jesús tomó vino, correcto. Pero jamás miramos a Jesús borracho. Es más, nunca lo vimos, hermanos, tirado en la calle. ¿Ok? El problema es que la gente no sabe tomar un vino. ¿Y para qué va a tomar, hermano, si tiene problemas con el licor? ¿Ok? Entonces lo que hace es justificar y busca una lectura bíblica que justifique su idea. Hermanos, lo ve, lo entiende, pero no lo quiere, hermanos, digerir. No quiere aceptarlo. Vamos a ir aquí al verso 23 y 24 de Juan. Mire, hermano, estos últimos capítulos van a ser rapidito. 23 y 24. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos y hicieron 4 partes. Note, muchos dicen, no dicen de que no le rompieron los vestidos. Lea conmigo, ok, para que entendamos. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesucristo, tomaron sus vestidos. ¿Por qué dice sus vestidos? Porque se usaban varios atuendos, ¿ok? Sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Entonces, ¿cuántos soldados eran? 4. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de una sola tejido, de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí, no la apartamos, sino echemos suerte sobre ella a ver de quién será Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte, y así lo hicieron los soldados. Jesús no usaba entonces solo un vestido. Una cosa era la túnica y otro eran los vestuarios. ¿Qué usaban? Miren, hermanos, usaban a veces como manto. ¿Se acuerda que era una costumbre, hermanos, usar como un manto? Pero un manto era casi como estilo una cobija. Usaban, hermanos, otras camisas a veces largas que la podían usar, hermanos, para andar en los desiertos. Eran varias piezas. Aquí sabemos por parte de la Biblia que eran varias piezas. Cuando es varias puede ser más de 2. No tiene que ser solo una, ¿no? Ok, entonces es difícil, hermanos, imaginar la humillación de Jesús, hermanos, de quedar en ropas menores, porque allí era, hermanos, humillarlo a lo máximo a los que eran crucificados. Aunque sabemos, hermanos, que esto ya lo había, hermanos, platicado antes, y ya se había dicho, hermanos, que así iba a morir el maestro. Note, hermanos, para que se cumplan una profecía en Jesús, se requiere de un gran milagro. Pero en Jesús no se cumplió una profecía. Se cumplieron cantidades de profecías, hermanos. Y esto solo puede suceder, hermanos, para que se cumpla 2 o 3 profecías, solo puede suceder 1 entre billones. Y realmente, hermanos, en Cristo no solo se cumplen 3 profecías. Mire, hermanos, se cumple el nacimiento, se cumple la muerte, y ahora aquí hasta el vestuario se cumple, que ahorita más adelante lo vamos a estar viendo. Me decía Mateo 27:35, por favor. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Gloria a Dios, ya para que se cumpliera. Hasta en la muerte de Cristo, Él se asegura que se cumpla la profecía. Cosas también que digamos, ¿qué trae esa profecía, hermanos, de que se cumpla? O sea, digamos, en nuestra salvación, de que se cumpla la profecía de los vestuarios. No trae nada en nuestra salvación, pero sí trae de nuestra fe, de que hasta las cosas más mínimas, hermanos, se cumplen en Jesús. Por eso la Biblia es sí o sí. Veamos aquí Apocalipsis 13:8, por favor. La adoraron todos los habitantes de la tierra
cuyos nombres no estaban escritos desde el principio del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Que la humillación de Jesús no solo sucedió en la cruz del Calvario. ¿Cuándo sucedió? La hermana lo acaba de leer. Que fue inmolado, dice, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo. Entonces, la humillación de Cristo, hermano, sucedió no hace 2000 años. Ahora yo no le puedo decir cuándo sucedió, porque dice aquí antes de la fundación del mundo. ¿Cuántos años tiene la fundación del mundo, hermanos? Aproximadamente, unos dicen, hermanos, que por los calendarios y todo eso, hermanos, de 6 a 8,000 años. ¿Qué dicen los científicos? Esos hablan de billones, trillones y un montón de cosas. Hermano, la Tierra es nueva. La Tierra tiene aproximadamente de 6,000 a 8,000 años, hermanos. Y en ese periodo se han cumplido un montón de cosas. Ahora, si usted es evolucionista y cree en la evolución de Darwin, usted va a hablar, hermanos, de billones de años, ¿ok? Porque ellos tienen una manera diferente de medir los años. Y la Biblia nos habla, hermanos, los periodos de los tiempos, hermanos. Mire, si usted cuenta y usted es un matemático y quiere contar los años, la Biblia dice que cuánto vivió Matusalén, cuánto vivió Adán, cuánto vivió Noé, y usted va contando los años, hermanos, y así sucesivamente, y después saca las conclusiones, hermanos, cuánto vivió Noé. Seguimos la carrera, hermano, de todo esto. Ahora, el único momento que no tenemos, hermanos, es cuánto tiempo vivió Adán y Eva en el Edén. ¿Ok? Entonces, se nos cuenta, hermanos, de cuando Adán y Eva salieron del Edén, y así, hermanos, se hace la matemática y usted va a ver, hermanos, que usted concluye con unos 6,000 a 8,000 años. Ahora, ¿cuánto tiempo se vivió en el Edén? Ahí no sabemos. Pero hay gente, hermanos, que se atreve a hablar unas cosas antibíblicas. Cuando no hay, la Biblia no, mire, yo le voy a dar un consejo. Cuando la Biblia se queda silencio, ¿qué es lo que debe hacer usted? Quedarse silencio, porque si la Biblia no dice nada, usted tampoco diga nada. Muchos dicen, y oí esta predicación hace años, hermanos, que Adán y Eva tuvieron hijos en el Edén. Y cuando salieron del Edén, Dios hizo un arrebatamiento. Y, hermanos, se llevó a los hijos de Edén. Hermanos, ¿de dónde sacaron eso? También hablan de una tal Lili, que la primera mujer que se le dio a Adán no fue Eva, sino Lili. ¿Han oído ustedes eso? Okay. Eso no lo dice la Biblia. Hablan por unos mensajes bíblicos que aparecen en Isaías y otros, hermanos, y historias, pero que Lili se rebeló y apareció entonces Eva. Hay otros hermanos que hablan de que, que cuando dice y la tierra estaba desordenada y vacía, punto, hermanos, ahí pasó muchas cosas y hubo una creación antes, porque hubo un diluvio. Antes, porque la tierra, acuérdense que dice que estaba desordenada y vacía. La Biblia no nos dice, solo porque nos dice que estaba desordenada y vacía, hermanos, no quiere decir que hubo un diluvio antes. O sea, no podemos hablar algo que no está en la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Maldito aquel que lee. ¿Y qué lee? Entonces, ¿por qué le ponemos y por qué le quitamos? ¿Sabe qué, hermanos? Yo, lo que no está escrito, no hablo. ¿Por qué? Porque no hay nada escrito. Muchos quieren buscar representación de muchas cosas, que esto representan, hermano. Por ejemplo, los 5 piedras que recogió, ¿cómo se llama? David, representan, hermanos, que los ministerios. ¿Dónde dice eso? ¿De dónde sacaron que eso representan los ministerios? Y que la piedra que le tiró fue el apostolado. Mire, hermano, hay cosas que causan risa y también coraje. Y lo peor de todo, que la gente aceptando esas cosas. ¿Ok? Había entonces, hermanos, muchas personas, hermanos, que creían
que qué lástima que Jesús murió allí, hermanos, pero lo miramos, hermanos, que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Vamos a ir aquí a Salmos 22, 18. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Esto lo habla el salmista, mucho antes. ¿Cómo dice? Exactamente, hermano. Repartieron entre sí mis vestidos. Primero partieron. ¿Y qué más dice? Y sobre su ropa echaron suerte. Hermanos, detalle tan fino que no tiene nada que ver que hay, o sea, ¿qué tiene que ver eso con su salvación? Nada. Pero ¿qué tiene que ver eso con su fe? Saber que Dios tiene las cosas más mínimas en control de sus manos. ¿Qué tiene que ver las ropas con nosotros? Nada. Pero yo me alegro de ver, hermanos, que hasta las cosas más mínimas, ya Cristo muerto en la cruz, todavía sí, hermano, estaba en control de todas las cosas. Entre las cosas, los sucesos más pequeños. Verso 25 al 27. Estaba junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre. María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, mire hermano, tremendo Juan, escribe eso y se da hasta el, ¿cómo dice? El paquete él va. Al discípulo que él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo, gloria a Dios, y verso 27, y después dijo al discípulo, he ahí tu madre, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Sabemos, hermanos, que a Jesús tenía el pendiente de su mamá. Hablemos algo importante. Estaba allí María, estaba la hermana de María, y quiero preguntarles a las mamás, hermano, póngase en el dolor de María. ¿Qué habría sentido María de ver a su hijo ahí, condenado, destruido, hecho un monstruo, hermanos, porque parecía un monstruo de todos los golpes? ¿Cómo estaba el corazón de esa mujer? ¿Cómo hubiera estado el corazón suyo si usted hubiera sido la madre? Destrozado, hermanos. Aquella mujer, las lágrimas quizás ya no le salían lágrimas, aunque ella sabía a qué es lo que venía Jesús, pero a veces quizás no lo podía asimilar, porque acuérdese que cuando no había vino, le dijo, le preguntó, no hay vino, ¿y qué tienes conmigo, mujer? Mi hora no ha llegado. A veces como que María quizás no entendía, ¿va? Recuerda que después lo fue a buscar, hermanos, y le dijeron, aquí tu madre y tus hermanos te buscan, y le dijo, mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Pero una mujer, hermano, que lo tuvo por 9 meses en el estómago, lo crió, hermanos, cuando estaba baby, le dio de mamar, hermanos, aquel niño en sus brazos, hermano, así como usted tiene a sus hijos, mirarlo condenado en la cruz, burlado, porque la gente se mofeaba de él, hermanos. Había muchas personas, hermano, este panorama era terrible. Para unos riéndose, para otros tristes. ¿Se acuerdan cuando mataron a Saddam Hussein? Un hombre malvado, unos llorando y otros haciendo fiesta. Pero Jesús, ¿qué debía? ¿Cuál era su maldad? ¿Cuál era su delito? ¿Cuál era su traición de él? Véngase aquí a Lucas 23, 35, por favor. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si ese es el Cristo, el escogido de Dios. Miren, hermanos, no les bastó todo lo que ya le habían hecho, sino que todavía había que burlarse. ¿Por quién aguantó todas esas burlas? Por usted y por mí.
Cuando se burlen de usted, hermanos, ay, hermanos, peores cosas han pasado. Mateo 27, 39 al 44, por favor. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: Soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora 6 hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Cerca de la hora 9, Jesús exclamó a gran voz, diciendo: Eli, Eli, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Gloria a Dios. Mire, es bueno ver, porque tenemos los relatos de Mateo, de Lucas y todo esto. Esto no lo explica Juan, no lo explica Juan, pero tenemos estos otros relatos. Quiero que vea usted esto. ¿Qué día era lo que lo estaban crucificando? Viernes. ¿Cuál la fiesta estaba por acontecer ese día? ¿Ah? ¿Qué tenían que hacer en esa noche? Consagrarse, comer el cordero. ¿Qué significaba ese cordero? Cristo Jesús. Hermano, estaban los líderes ahí y en la noche estaban adorando a Dios, comiéndose el cordero. ¡Qué hipocresía! ¿Cómo podemos hacer tan religiosos a veces, hermanos? A veces somos mal hablados en nuestros trabajos, pero aquí venimos a levantar nuestras manos y adorar a Dios. Podemos gritar, pelear en nuestros hogares, pero aquí venimos y levantamos nuestras manos. Venimos, hermanos, maltratamos a nuestras familias, pero aquí levantamos nuestras manos. Somos igual que esos líderes religiosos, que esperamos estar en la iglesia adorando a Dios, pero no queremos tener una relación con Cristo. Porque tener una relación con Cristo es vivir, hermano, una vida continua. No solo porque lo vea la gente. No se preocupe de quedar bien con la gente, quede bien con Dios. La gente está más preocupada en quedar muy bien con la gente que quedar bien con Dios. A mí, hermanos, me perdona, pero yo no estoy interesado en quedar bien con usted. Estoy interesado en quedar bien con Cristo. Siempre lo he dicho, si el mensaje no le gusta, hermanos, este es el mensaje que sé que le encanta a Dios. Digo yo siempre, prefiero irme, hermanos, con unos 3 pelones al cielo y no con un montón al infierno. Solo por quedar bien con cada persona, hermanos. No puedo, no se puede. No quede bien con las personas, quede bien con Cristo. Amén. El religioso trata de quedar bien con el mundo entero. Esto es terrible. Véngase aquí al 23, 49, por favor. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Miraban, oían, hermanos, pero miramos que quién estaba así tan cerca, hermanos, porque le dijo, estaba María, estaba la hermana de María, estaba el discípulo amado y Jesús de la cruz le habla y le dice, te encargo a tu madre, o sea, madre de Juan. Por eso muchos dicen que después, hermanos, se le llama la madre, pero él era una manera, hermanos, de expresarle, porque ella estaba grande. Acuérdense que la Biblia dice que cuando una persona es adulta, que se le vea como a padre o a madre, se le hable. Y a la persona menor se le tiene que ver como un hijo. Hermanos, y Juan era uno de los apóstoles más jóvenes. Se cree, hermanos, que Juan estaba
chamaquito. Es más, muchos creen, hermanos, que quizás tendría algunos sus 20 y tantos años. Estaba joven. Entonces, Juan, hermanos, por ende, tuvo un cariño muy especial con María y María con él. Y es más, aquí no nos dice que se la llevó a vivir, pero sabemos que por la Biblia se la encargó. ¿Usted cree que Juan se la llevaría? Si aquí dice que que se la iba a llevar, era porque se la iba a llevar a vivir con él para cuidarla. Entonces, y miremos, hermanos, aquí en Lucas 1:42. Este panorama, hermanos, de Jesús cuando nace. Véngase aquí en Lucas 1:42. Exclamó a gran voz, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Mire, hermanos, lo que le dijo el ángel mensajero. Bendito tú y bendito tu vientre. No le dijo, hermanos, santa y nada de eso, hermanos. ¿Qué quiere decir bendito, hermanos? Bienaventurada. ¿Qué quiere decir la palabra bienaventurada? Dichosa. ¿Ok? Era una mujer sumamente dichosa. Le dijo que tiene el vientre. Hermanos, tener el creador de los cielos y la tierra en el vientre de esa mujer, hermanos. No cualquier mujer. Ahora, ¿qué clase de mujer tendría que haber sido María para que haya tenido ese privilegio? Por supuesto, hermanos, que no era una mujer que daba mal testimonio, porque en ninguno de los evangelios se habla que da mal testimonio María. María tenía un testimonio respetable. Y aún así, hermanos, el marido sospechó mal de ella, la quiso dejar. ¿Qué pasa ahora con los matrimonios? Ahora tenemos una idea, hermanos, que es novia y ya tengo derecho de hacer lo que quiera con ella, ¿no? ¿Qué es lo que sucedió? María estaba, dice, comprometida con José. Ese era un noviazgo, un compromiso, pero no vivían juntos. O sea que María y José todavía no habían tenido relaciones. Eran novios, comprometidos, era casi un casamiento, pero no se la había llevado a su casa. Entonces, de repente María sale embarazada, imagínense. ¿Qué sintió José? Dijo, ya me ganaron aquí. ¿Ah? Ya me hicieron el favor. Y dijo José, hermano, que la quería dejar, hermanos, calladamente, ¿verdad? Calladamente la quería dejar, hermanos, hasta que el ángel le habló a él. Póngase usted entonces, hermanos, en la posición de María por un momento. ¿Ok? Una mujer que lleva a Jesús por 9 meses, lo cría. Hermanos, le enseña a andar, le enseña a comer, le enseña, hermanos, a dar sus principios religiosos que tenían en ese tiempo, hermanos. Porque ¿quién era la encargada de enseñarle los principios religiosos a los hijos en aquel tiempo? La mamá. Por 7 años la mamá era la maestra de los niños. ¿Okay? O sea, oiga mamá, a mí me encanta, hermano, ver los niños como varias mamás los están enseñando, Rox y sus niños, hermanos, enseñándoles cosas de la palabra, Leti, hermano. Qué bonito, hermano. Porque eso es lo que queda en los hijos por el resto de su vida. Mi esposa, eso fue lo que les enseñó a mis hijos. Mire, mi esposa parecía loca, hermanos, que en el vientre le leía la Biblia a David. Le cantaba en el vientre, hermanos. Qué bonito cuando la mamá le enseña principios bíblicos a sus hijos. Hace poco miré una niña en YouTube, como de unos, no sé, 5 o 6 años. Le pega una maltratada a la gente, hijo de no sé qué, y la sacan en el video y la gente se divierte. Hermanos, qué triste es ver esos niños mal educados.
que no les han enseñado principios bíblicos. ¿Quién influye en la salvación de nuestros hijos? Son las mamás. Porque son los que le dan principios a los hijos. Eso es lindo, hermanos. María, hermanos, le tuvo que haber enseñado porque ese era el sistema que había en aquel tiempo. Aparentemente, hermano, la hermana de María era una mujer llamada Salomé. Véngase aquí a Mateo 27:56 y en Marcos 15:40. Entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Okay. Véngase ahora aquí a Marcos para que miremos el panorama completo. 15:40. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor, y de José y Salomé. Okay. De Salomé, ok. Se cree, hermanos, que esta era la hermana de María. Allí no vamos así concretamente que sí lo era, porque pues la Biblia no nos explica específicamente, pero la Biblia dice que ahí estaba la hermana de María. Había una hermana de María. Ahora, María Magdalena, hermanos, ¿por qué María Magdalena se le ha hecho muchos títulos, hasta películas? Fíjese que muchos hermanos han malinterpretado quién era María Magdalena. Ahora, en primer lugar, ¿por qué se le llamaba María Magdalena? Porque era de Magdala. Okay. Era bien común, hermanos. Por ejemplo, a Jesús se le decía Jesús de Nazaret. Juan el Iscariote, porque era de Iscaria. Entonces, era muy común. Aquí venía una hermana que era hondureña y mi mamá de cariño le decía hermana María la Catracha. Sabe que eso en la Biblia era muy común. Como decir hermana Cheni la Chapina. Okay. Hermano Félix, ¿cómo se llama? ¿Cómo le dicen los de ahí donde son? Hermano Félix Jarocho. Ok. Usted también, ¿verdad? Ok. ¿Cómo le dicen de tu pueblo, Leti? De ahí de tu pueblo, uruguayo. Uruguayo. Aparte de eso, hermano, no solo de Guatemala, sino también tienen diferentes distritos y diferentes, ¿cómo se llama? Localidades que les dicen diferentes nombres. ¿Cómo les dicen a usted, hermano Aldo? ¿Ah? Retaltecos. Los retaltecos. Hermanos, ¿de usted? No más los catrachos. En general, ok. Gloria a Dios. Y así, a los de Rino, ¿cómo les dirán? Los rinenses o renuenses. Rinenses. Entonces, María Magdalena era de una ciudad que se llamaba de la ciudad de Magdala. ¿Sabe usted, hermanos, que cómo se llama el buen samaritano? Ponen farmacia, ¿verdad? El buen samaritano y todo eso. ¿Por qué le decían el samaritano? Porque era de Samaria. ¿Ok? Hermano, a veces la gente ¿cómo se desconecta de estas cosas? Incluso le ponen ahora Magdalena a las pobres muchachitas, hermano. Y no se piensan que es un hombre. Hermano, ese no es nombre. ¿Ok? Si usted le pusiera Magdalena, ¿alguien dice se llama Magdalena? No, perdón, ¿ok? Pero eso no es nombre. Es como que ustedes hayan puesto María la Catracha. ¿Ok? María Magdalena. Es así como, ese nombre no existe. ¿Ok? Y ahora hasta no solo existe Magdalena, sino que existe Mauda también, ¿verdad? Mauda y todos estos lugares. Entonces María Magdalena, vamos a ir aquí a Lucas 8:2. Hermano, María Magdalena la mezclan con varios acontecimientos. Dicen que ella era la prostituta.
aquella que fue, hermanos, que se le expulsaron 7 demonios. Ella es. Pero no se dice, hermanos, que era prostituta. ¿Por qué le expulsaron los 7 demonios? No se sabe. ¿Se acuerda aquella que llegó, hermanos, a quebrar un alabastro? ¿Creen que esa es María Magdalena? Tampoco. También la mezclan con aquella, hermanos, que la agarraron en el acto y que la iban a apedrear. Tampoco es ella. Ahora, ¿por qué muchos dicen, hermanos, que ella era prostituta? Porque, hermanos, donde ella vivía había una gran fama de prostitución. Entonces, por ejemplo, dicen un dicho: usted se junta con una bola de gente, ¿y cómo dice la gente? Dime de dónde eres y te diré quién eres. Entonces, ella tenía fama por el lugar, no porque ella haya sido prostituta, sino por el lugar de donde ella era. A todos los tildaban de prostituta. Por ejemplo, usted dice que usted es salvadoreño, hermanos. ¿Qué es lo primero, por ejemplo, en los 80? Lo primero que decían: guerrillero. Este es un guerrillero. Todos los salvadoreños eran guerrilleros. ¿Por qué? Porque todos tenían ese tilde, igual que María Magdalena, aunque usted no haya sido nada, hermanos, pero usted venía de ese grupo. ¿Okay? ¿Cuál otro, con qué otra cosa la conectan? Que fue la esposa de Jesús. Usted ha visto que ¿cómo se llama? De Da Vinci, hermanos, dice que fue la esposa de Jesús. ¿Con qué otro la conectan? Con la pintura que hizo Da Vinci, creo que fue Da Vinci también que la pintó, que dice que la que estaba a un lado era María Magdalena. Hermano, esta mujer le han dado mucha fama. Ahora, María Magdalena, hermano, se cree que era una mujer de dinero que siguió a Jesús. Jesús, habían varias mujeres, pocas, hermanos, que aportaban económicamente el ministerio de Jesús. Eran 12 apóstoles, bastantes discípulos, que había que darles de comer, que había que aportarle, hermanos, y estas mujeres aportaban al ministerio de Jesús. Hermano, qué tremendo ministerio tuvieron estas mujeres de ayudar al ministerio de Jesucristo. Siempre hay mujeres, hermanos, en las iglesias que son las que sacan, hermanos, esas iglesias adelante. Siempre ha habido, hermanos, las mujeres que hagamos pupusas, que hagamos esto, que hagamos, qué aventuradas las mujeres, hermanos, porque realmente a veces hay mujeres que se echan las cargas encima, hermanos, de apoyar a un ministerio, y gloria a Dios, los hombres también, pero las mujeres, hermanos, gracias a Dios. Usted aquí, ¿cuánto ha visto un hombre cocinar aquí en Vino Nuevo? Que diga, bueno, pastor, yo voy a traer la comida. Solo hermano Aldo, ¿ah? De ahí nadie más. ¿Ha habido algún hombre que sea, tal vez yo estoy, no sé, no tengo, que ya tengo mala memoria, pero ha habido un hombre que diga, pastor, quiero traer la comida del sábado? Yo no me acuerdo, hermana, ¿usted se acuerda? ¿No, hermana? ¿No? ¿Y será que los hombres no saben cocinar o qué? ¿Ya? ¿Ah? Ah, bueno, yo sí lo he hecho, tengo mala memoria, ¿no? Sí, el arroz en leche, de venta. ¿Eso no contó? Medio contó, deme un poquito de crédito. Bueno. Vamos a ir a Lucas 8:2, por favor. Y algunas mujeres que se habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que había salido 7 demonios. Ok, solo es eso lo que dice ahí, hermanos, que de ella habían salido 7 demonios. Ok, entonces la conectan, y a veces, hermanos, por no tener un buen sistema de estudio bíblico, conectamos una cosa con la otra y hermanos, y perdemos realmente, hermanos, la esencia de la conexión de la palabra de Dios. Vamos a ver con qué la confunde. Vamos a ir aquí a Lucas 7:37 en adelante. Tal vez no lo vamos a leer todos los versos, pero
Vamos a leer del 37 en adelante. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas a sus pies, y los enjuagaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: Di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: Pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: Rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿Ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo, que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: Tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿Quién es este que también perdona pecados? Hasta ahí, hermano, lo vamos a dejar. ¿Por qué la conectan con esta mujer? Note que ahí le perdona pecados, en la otra le sacó ¿cuántos? 7 demonios. ¿Por qué la conectan con ella? ¿Sabe que muchos predicadores incluso la conectan? ¿Y sabe por qué la conectan? Porque otros la conectaron. Y como ellos leen un estudio y como no se van y se identifican, hermanos, por sí solos ellos, sino porque X pastor o X predicador que tiene buena representación lo dijo, es válido. No, hermanos, solo porque lo dijo alguien no es válido. O sea, ¿sabe quién fue el que los conectó? La tradición. Y porque la tradición los conectó, hermano, entonces los ha venido conectando todo el mundo. No, hermanos, esta mujer no es ni la del alabastro, no es ni la que la encontraron en la infidelidad, hermanos, no es lo que muchos piensan que fue esposa de Jesús, hermanos. Entonces, María Magdalena era una mujer que estuvo en el ministerio de Jesús, pero no tuvo, hermanos, representación. O sea, que se escribió de ella. Había una tal Salomé, hermanos, que aportaba mucho dinero al ministerio de Jesús y no se escribió de ella. O sea, a veces no se van a escribir cosas, hermanos, de ciertas personas y hicieron cosas importantes, pero, hermanos, no es de ellos lo que se tiene que escribir, sino de Cristo. ¿Okay? Entonces, de nosotros no es lo importante, sino de los acontecimientos que pasó de Jesucristo. Le damos un aplauso al Señor, hermanos. Aleluya. Queremos invitarte a que sigas escuchando estos temas hermosos de aprendizaje y edificación. Si gustas visitarnos, nos encontramos ubicados en el 2400 West 7th Street, Reno, Nevada, 89503, en la Iglesia Cristiana Vino Nuevo, con el pastor David Moreno. Te esperamos. Dios te bendiga.